Bendiga. Estamos de nuevo aquí en la iglesia grabando otro mensaje. Queremos saludar a todos los hermanos que nos van a estar viendo luego en la tarde o mañana. Yo creo que el sermón del domingo pasado, 36 personas abrieron la página y I hope they listened to the message. 36. Ahora, eso significa que hay varios hermanos que o no tienen acceso a una computadora o a un teléfono o no nos encuentran. Es una lástima, pero bueno, este coronavirus nos cogió de sorpresa y tenemos que ajustarnos según vamos aprendiendo más de ello. Ahora, bajo el consejo de los diáconos, algunos de los diáconos, vamos a abrir oficialmente nuestra iglesia el día 7 de junio, primer domingo del mes de junio, y solamente vamos a estar aquí reunidos a las 10:30. O sea, no va a haber escuela dominical, pero sí vamos a venir al servicio. Pero yo quiero anunciar que nadie está obligado a venir a la iglesia ese día o antes o después. Todavía están aconsejando las autoridades que las personas mayores, como la hermana Georgina, y especialmente personas que tienen ya enfermedades secundarias, que mejor se queden en casa. Así que no todo el mundo está obligado a venir. Anoche Rita y yo pusimos unas X en los asientos. Cuando usted venga el día 7 de junio, por favor, deje todas las sillas que tienen un X vacía. Si usted viene con su amada esposa o con miembros de su familia, sí se pueden sentar juntos porque ustedes viven en la misma casa. Así que no hay ese problema. Hoy me acompaña aquí la hermana María Vina, Raúl y Vivian Plasencia, que nos van ya para Tennessee el día miércoles y los vamos a extrañar mucho. Me acompañan los hermanos Alonso, padre e hijo, y mi suegra y mi amada esposa, y hoy se apareció otra valiente, la hermana Eva Corcoran. Bienvenida, hermana Eva, que el Señor le bendiga. Bueno, el presidente dio un aviso interesante, yo creo que es muy importante que prestemos atención. El presidente Trump, yo no sé lo que usted cree de él, o si usted votó por él o no votó por él, pero él dijo que las iglesias deben abrir. Y el razonamiento del presidente es el mismo que yo vengo haciendo. Que si vamos a ir a Publix, vamos a ir a Winn-Dixie, si vamos a ir a Target, si vamos a ir a Walmart, a hacer nuestras compras necesarias, tomando las medidas de estar distanciado a las otras personas, 6 pies, y con un bozal, no es un bozal, es una mascarilla, una máscara. Entonces, si vamos a ir a estos otros lugares necesarios, a la farmacia, etcétera, etcétera, si tomamos las mismas medidas aquí en la iglesia, ¿por qué no vamos a abrir las iglesias? Buen razonamiento. Entonces, yo quiero decirle, esta es una opinión propia mía, pero déjeme acabar mi pensamiento acerca del día 7 de junio. Por favor, cuando usted venga, si es que va a venir el día 7 de junio, tiene que traer su mascarilla puesta, por favor. Si usted quiere, puede usar los guantes también, pero usted tiene que traer sus propios guantes, su propia mascarilla, y así nos distanciamos aquí adentro lo más posible. Si vemos que la iglesia se comienza a llenar, ojalá que se llene, entonces es posible que vamos a tener que considerar tener 2 servicios el domingo en la mañana, y vamos a tener que asignarle uno de los 2 servicios a toda la iglesia para que todos podamos estar aquí en la iglesia. Ahora, yo no quisiera regresar de nuevo a predicar dos sermones en el domingo, pero si lo tengo que hacer, estoy dispuesto a hacerlo porque tengo mi silla aquí. Voy a quitar el púlpito
y voy a predicar sentado. Yo no sé si ustedes lo saben o no, pero vuestro pastor se está poniendo un poquito viejo. Y yo vi a Charles Stanley predicando en su iglesia un día, y él predica sentado ya. Claro, él tiene como 87 años, 20 años más que nosotros, pero yo creo que yo estoy más gastado que él. Y entonces, si tengo que predicar 2 veces, lo voy a hacer sentado, y ustedes me disculpan, pero va a tener que ser así. Ahora, algo que yo quería decirles a ustedes acerca del coronavirus. Esta es mi opinión. Yo no soy un experto, yo no soy un científico, no soy un médico, pero yo creo que el coronavirus va a estar con nosotros por largo tiempo. Yo sé que muchos de nosotros teníamos la esperanza que si esperáramos unos 3 meses y dejamos de venir a la iglesia 3 meses, que ya en 3 meses el coronavirus iba a desaparecer. Pero yo no creo que va a ser así, porque el coronavirus no es un virus que surgió naturalmente o en forma normal en la naturaleza. Los chinos comunistas estaban manipulando este virus para crear con él un arma biológica. Y parece que tuvieron un accidente, se salió del laboratorio y se regó como una pandemia por todo el mundo. Pero yo me acuerdo, ¿se acuerdan lo que sucedió aquí en los Estados Unidos en 1981? Yo no me puedo olvidar de esa fecha porque ese fue el año que yo me casé con la hermana Rita, gracias a Dios, ella me dijo que sí, y nos casamos en 1981. En el 81 comenzaron a verse los primeros casos de HIV, el virus de HIV, que es el que produce la enfermedad de la SIDA. Y bueno, todo el mundo también tenía la esperanza que iban a encontrar una vacuna. Todavía no existe una vacuna. Otros pensaron que iban a erradicar ese virus de toda la sociedad y de todo el mundo. Yo quiero que ustedes sepan que el año pasado, 40 años desde que apareció el HIV virus, el año pasado, yo les voy a traer las estadísticas para que ustedes se den cuenta. Pero hoy voy a sacar una que yo creo que me acuerdo que fue 275,000 personas murieron de SIDA el año pasado. Y el SIDA, HIV, continúa. Así que el coronavirus no va a desaparecer. Ya las personas que sí son expertos están diciendo que viene una segunda ola, que ahora en el verano es posible que se note un descenso en las contaminaciones, las infecciones de coronavirus, pero ya en el invierno de nuevo, say hello to coronavirus, the second wave, y después de la segunda ola, tercera ola, cuarta ola, y es posible que este virus no va a desaparecer. Entonces déjenme sugerirle, vaya y cómprese Designer, mascarilla esa de Designer. Yo estoy viendo algunas señoras en Publix que tienen las mascarillas más lindas, porque yo creo que las compran en el internet y diferentes colores y todo. Déjame ver si yo me consigo una que diga Donald Trump 2020. Me la voy a poner everywhere I go. Y entonces, para eso se pone una que dice Tito Vini. ok, esa también. I'll alternate. Tú sabes, mientras que lavo una, engancho la otra. Y entonces, gracias, hermano. Entonces, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer es vivir bajo la amenaza de coronavirus, tomar las medidas necesarias para evitar de que nos enfermemos with the COVID-19, pero tenemos que vivir, tenemos que continuar viviendo, tenemos que continuar reuniéndonos como iglesia,
La iglesia virtual es una medida buena que podemos utilizar en este siglo. Pero ¿sabe qué? La iglesia tiene que reunirse en un solo lugar, adorar al Señor juntos, y eso no lo podemos hacer a través de a cloud in the sky, un sistema como Zoom o YouTube o Facebook, como están haciendo muchas iglesias. Ahora, el temor que yo tengo, que algunos hermanos, yo sé que de esta iglesia, por favor no se pongan bravos conmigo, ya han encontrado a varios predicadores en YouTube que predican mucho mejor que este servidor. Y entonces yo temo de que algunos hermanos de aquí en adelante van a decir, ay, yo quiero descansar un poquito más este domingo, no voy a ir a la iglesia. Después de todo, yo puedo escuchar al pastor Pereda si quiero, o si no escucho a algunos de los otros. No todos son buenos, pero hay varios predicadores que son más inteligentes que este servidor, tienen más estudios que yo. Les recomiendo que busque a John MacArthur Jr., John MacArthur, yes. Busque a Charles Stanley, yes. Busque a Paul Washer. Busque también a Sugel Michelin y a, ¿cómo se llama? Núñez, Miguel Núñez, de la República Dominicana. Excelentes predicadores, mejores sermones que usted va a oír aquí. Entonces hay varios predicadores que usted puede accesar fácilmente y así, bueno, seguimos aprendiendo, aunque sea. Pero acuérdese, eso no es la iglesia. En Hebreos nosotros acabamos de aprender que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que, hermano, aunque nos tengamos que poner una capa de esa y cerrarnos todo y usar la mascarilla y todo, tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos, porque no es lo mismo. Pastor, pero si, a ver, yo pienso que la mayoría de algunos de nosotros, todos tenemos que salir a trabajar todos los días. También. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que si salimos estamos en contacto. Por ejemplo, yo tengo que estar en contacto con mucha gente. Con mucha gente. Entonces, perfectamente podemos estar aquí. ¿Por qué no? Si podemos trabajar así de la forma que tú has descrito, ¿por qué no vamos a honrar al Señor en el día del Señor y venir a la iglesia? Pónganse su traje plástico, una capa. Va a sudar un poquito, pero bueno, su mascarilla y todo, y vengamos a la iglesia. Yo creo que eso es lo que va a agradar al Señor. Bueno, mis amados hermanos, estamos regresando al estudio de la Galería de la Fama de la Fe. Bueno, esta es la primera parte. No sé cuántas partes vamos a tener de este estudio. La última vez que tratamos con este pasaje lo tuvimos en tres domingos. Pero bueno, yo estoy tratando de acortarlo y poderlo predicar maybe en 2, pero no lo cuento, quizás va a tomar 3. El hermano Alonso nos va a guiar en la lectura y yo creo que tenemos 4 placas con la lectura este domingo. Hermano Alonso, pónganse de pie, por favor, hermanos. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos en el capítulo 11, comenzando en el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardón de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amen. Amen. Thank you. Hermano, oremos, hermano. Padre, gracias te damos, oh Dios, que hoy también nos podemos encontrar aquí. Este día lluvioso, Señor, pero entendemos que la lluvia también es muy esencial, oh Dios, y te damos gracias por ella. Y, Señor, oramos por todas las iglesias que ya se están reuniendo en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder vivir con esta coronavirus, vivir cuidándonos, cuídanos, protégenos, Señor, y aquellos que contraen esta enfermedad, ayúdalos, Señor, para que la puedan rebasar y puedan, oh Dios, curarse. Te damos gracias por el estudio de hoy y pedimos, oh Dios, que nos ayudes para aprovechar bien este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Tomen asientos. La semana pasada le dedicamos un tiempo al estudio
importante del tema de la fe. Yo creo que ustedes recordarán que la semana pasada hablamos acerca de la definición de la fe que encontramos en la primera parte de este párrafo, de este capítulo 11, que yo creo que es una definición que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Aquí está de nuevo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, mis amados, hay muchos predicadores, yo creo que en Enlace, que distorsionan totalmente esta definición. Algunos la enseñan como si lo único que necesitamos es la confesión positiva, confesar positivamente y no dudar de las cosas que nosotros le pedimos a Dios o queremos de Dios, y Dios nos va a dar esos milagros y esas cosas. Este versículo no tiene nada que ver con eso, y el estudio del resto de este capítulo nos va a enseñar precisamente que no tiene nada que ver con la confesión positiva. No tiene tampoco algunos charlatanes. También yo he escuchado en Enlace que enseñan que la fe es la visualización positiva. O sea, me acuerdo haber escuchado a un predicador en Enlace o en TBN, que él decía que si tú quieres que Dios te dé un Cadillac, tú tienes que comenzar a visualizar que ese Cadillac ya está parqueado enfrente de tu casa. Fíjate, a creer en las cosas que no son vistas todavía. Mis amados hermanos, la fe verdadera, la fe que estamos estudiando en este capítulo, no tiene nada que ver con esos errores, esas barbaridades que se han enseñado en los últimos tiempos, en los últimos días, acerca de la fe. Ahora, Dios no solamente nos dio una buena definición, la mejor definición de la fe aquí en este principio de este capítulo, pero Él también guió, inspiró al autor de Hebreos para que nos diera varios ejemplos, muchos ejemplos, acerca de la fe que Dios aprueba y de la fe que Dios quisiera ver en nosotros. Hoy en día se habla más de la fe que ningún otro tiempo. Todo el mundo está hablando acerca de la fe, pero lo hacen con motivos equivocados y egoístas. Muchos cristianos piensan que Dios nos dio la fe para que nosotros pudiéramos manipular a Dios y conseguir que Dios nos dé todo lo que a nosotros se nos antoja pedir. Pero lejos está eso de ser la verdad de Dios. Ahora, Dios espera que después de este estudio de los héroes de la fe, cuyos nombres permanecen aquí en la palabra de Dios, en lo que se ha titulado la Galería de la Fama de la Fe, Dios espera que todos nosotros nos demos cuenta que la fe de estos personajes mencionados aquí como ejemplos no se parece en nada al concepto barato de la fe que hoy en día se promulga. Dios es un Dios de orden, ¿correcto? Digan amén. Y no de confusión. Y por tanto, Él guió al autor de Hebreos a agrupar estos ejemplos de la fe en 4 grupos bien organizados. Fíjense, el primer división es el ejemplo de la fe de los patriarcas, hasta el versículo 22, sí. Luego el ejemplo de fe en el éxodo y la conquista de la tierra prometida. Después, en tercer lugar, vamos a ver los ejemplos de fe en los que fueron librados de la persecución. Y por último, los ejemplos de la fe en los que confiaron a través de la persecución. Y la parte número 4 yo creo es la más importante para la Iglesia de Cristo en estos tiempos. Y bueno, hoy en día solamente vamos a poder dedicarnos a esta primera división
Hoy vamos a ver el ejemplo de fe de los patriarcas. Y bueno, el primero que es mencionado en la galería de la fama de la fe fue Abel. Fíjate, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Adán y Eva, nosotros sabemos que ellos fracasaron en su relación con Dios, desobedecieron a Dios y se condenaron a muerte y dañaron toda la raza humana y toda la creación también con ellos. Ahora, ¿dónde aprendió Abel a tener esta buena fe en Dios? Bueno, el único lugar que ellos pudieron haberlo aprendido, Abel, pudo haberlo aprendido fue de sus padres, de Adán y Eva. Adán y Eva fueron padres igual que nosotros, que no quisiéramos que nuestros hijos cometan los mismos errores que ellos cometieron. Y entonces ellos enseñaron a sus hijos a obedecer a Dios, agradar a Dios, serle fiel a Dios. Pero fíjense en algo sorprendente acerca de Abel. Abel nunca hizo ningún milagro. Abel nunca fue un hombre rico y no tuvo muchas riquezas, y ni siquiera Dios lo rescató de la mano de su malvado hermano Caín, quien lo mató. Hoy en día mucha gente diría que Abel fue un fracaso en cuanto a la fe. Dirían que Abel fue un hombre de poca fe, porque no consiguió nada de lo que la gente espera hoy en día, de la fe. Ahora, sin embargo, aquel que juzga justamente consideró mencionar la fe de Abel como el primer ejemplo de una fe que le agradó a Dios. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, hemos estado leyendo, yo espero que ustedes me estén acompañando, hemos estado leyendo desde el mes de enero, desde el principio de año, el Antiguo Testamento. Y allí leímos, y no vamos a volver a leerlo, porque estas historias yo creo que son conocidas por todos nosotros, especialmente a muchos de nosotros que comenzamos la vida cristiana en la escuela dominical. Estas historias nosotros las conocemos bien. Abel fue un pastor de ovejas y de otros animales, vacas y chivos, etcétera, etcétera. Caín fue un agricultor. He was a farmer. Entonces, algunos piensan que la razón por la cual Dios le agradó más la ofrenda de Abel fue porque Abel dio una ofrenda de animal. Pero no es así, mis amados. Was it the other way around? ¿Eh? Was it the other way around? Abel es el que sembraba y Caín el que cazaba. No. Caín fue un agricultor. He grew wheat and other productos de la tierra. Abel era un pastor de ovejas. I think I've just read that recently. El libro de Génesis, en los primeros capítulos, está allí. Entonces, debido a que la ofrenda de Caín fue de lo que él había cosechado de la tierra, y la de Abel fue una ofrenda de animal, muchos piensan que por eso Dios favoreció más la ofrenda. Pero ¿qué otro tipo de ofrenda iba a traer Caín? Si su trabajo era crecer plantas de la tierra. El asunto no fue ese, mis amados hermanos. Abel ofreció el mejor de sus animalitos, mientras que Caín le ofreció a Dios lo peor de la cosecha, lo que no quería él. Y eso fue lo que agradó a Dios, que Abel le trajo su corderito, el mejor, quizás. Entonces, mientras que Abel le trajo una ofrenda que no era buena. Muchos cristianos tienen la fe de Abel,
y siempre le ofrecen a Dios lo mejor de sus vidas. Dios es primero en sus diezmos y ofrendas y en todas sus riquezas. Pero otros cristianos, muchos, parecen tener la fe de Caín. Le dan a Dios de lo que les sobra. Ahora, algunos, yo creo, piensan que la iglesia es como un restaurante, como cuando comemos en un restaurante. Y algunos cristianos piensan, bueno, yo cuando voy al restaurante, yo como, yo pago la cuenta y hasta doy una propina. Pero si no voy a comer en el restaurante, no tengo que dar nada. Eso no es un compromiso fiel con Dios en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas. Hay muchos cristianos también que dicen, yo no creo en el diezmo, pastor. Yo no creo que usted debe enseñar sobre el diezmo. Y hay varios predicadores en YouTube que usted ayudar, tú sabes. Muchos piensan que el diezmo fue algo del Antiguo Testamento. Y algunos dicen, yo no encuentro el diezmo enseñado en el Nuevo Testamento. Pero permítanme decirte por qué el diezmo no se encuentra mencionado en el Nuevo Testamento. Yo creo que es porque Dios espera que un cristiano que está viviendo en este siglo, desde que Cristo vino al mundo, un cristiano, Dios espera que nosotros demos más que los creyentes que vivieron en el Antiguo Testamento. Y déjame decirte por qué. Ya hemos estudiado en esta misma epístola, señores. Fíjense en esto. Tenemos un mejor Redentor. Tenemos un Salvador que es superior a los ángeles, superior a Moisés. Tenemos un mejor sacerdote que los que tuvieron ellos en el Antiguo Pacto. Tenemos un mejor sumo sacerdote. Tenemos un mejor reposo de 7 días. Tenemos a Jesús que tiene un mejor ministerio. Tenemos a Jesús que hizo un mejor sacrificio. Tenemos también un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y tenemos nosotros los cristianos, también tenemos algo que los santos, los creyentes en el Antiguo Testamento no tenían. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo viviendo dentro de nosotros todo el tiempo, consolándonos, guiándonos a toda la verdad, dándonos seguridad de que somos hijos de Dios y también intercediendo por nosotros ante el Padre, aun cuando no sabemos cómo pedirle. Y tú te quieres convencer, después de examinar todos estos beneficios que nosotros tenemos sobre los santos que vivieron en el Antiguo Testamento, tú quieres convencerte que el diezmo no es para los cristianos. Entonces de nuevo te tengo que decir, tienes toda la razón, porque un cristiano viviendo en este tiempo que reconoce lo tanto mejor que es nuestra posición con Dios a través de Jesucristo, nosotros debemos dar más, pero no menos, no menos. El diezmo debe ser nuestro punto de partida, que no fue para mí, te confieso. Yo entré en la iglesia y cuando yo escuché a mi pastor hablar de diezmo por primera vez, yo enseguida saqué mi calculadora cuando llegué a la casa y yo dije, no, que va, esto es mucho, 10%, llegar mi quiere. Pero bueno, yo quería tratar de ser fiel, entonces yo decidí dar 5% el próximo domingo. 5, ¿verdad? Tacaño como yo era y soy. Y entonces yo di el próximo domingo 5% de mi salario. Y yo venía ya por tiempo hablando con mis jefes allá en Winn-Dixie pidiéndole que me dieran el domingo libre. Yo me había convertido, yo quiero ir a la iglesia el domingo. No me pongan a trabajar el domingo en la mañana. Yo hasta estoy dispuesto a venir a trabajar el domingo en la tarde, pero no me hagan trabajar el domingo en la mañana. Y bueno, esa misma semana que yo di 5%, ahora ustedes tienen que conseguirse su propio testimonio de este asunto del dar. No usen el mío ni esperen que usted va a tener uno igual que el mío. Pero esa misma semana, en el trabajo, me aumentaron el salario
y me dieron el domingo totalmente libre. Entonces yo podía ir a la iglesia el domingo a la mañana, el domingo a la noche, como en aquel entonces se acostumbraba. Y entonces cuando me dijeron eso, yo dije, oye, qué burro yo fui en pensar que yo le iba a dar a Dios más de lo que Él me iba a dar a mí. Y entonces desde el siguiente domingo hasta la fecha, Dios es testigo, mi esposa y yo, desde que nos casamos y aún antes los dos estábamos diezmando antes y no vamos a dejar de diezmar. Ahora, ustedes hagan lo que ustedes quieran, mis amados hermanos. Yo no puedo obligarlos a ustedes. Es más, en la mayoría de los casos, yo no sé lo que ustedes dan en la iglesia. Yo no soy el que cuenta el dinero, yo no soy el que mantiene los records. Una vez al año cuando damos la ofrenda de Jesús, yo no sé por qué, yo no la pedí, pero me dan una lista de todos los que participaron en la ofrenda de Jesús y cuánto dieron. Pero yo no pregunto, yo no sé. Y no me interesa, eso es un asunto entre tú y Dios, tú sabes. Pero no importa lo que ustedes hagan, yo en mi casa vamos a seguir diezmando y más. Ahora noten, el segundo ejemplo que tenemos es la fe de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Qué interesante. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, ya hablamos de esto la semana pasada. Nosotros no podemos aplicar los beneficios de la fe a una persona incrédula, inconversa. No, es necesario creer que Dios que Dios existe y que es galardonador de lo que les buscan. Es necesario. Y bueno, Enoc entendió eso, yo creo que muy claro. Enoc, igual que Abel, nunca hizo un milagro, ningún milagro. Nunca hizo realmente algo notable, por lo cual él es famoso. No fue registrado nada así en las Escrituras. Lo único que hizo Enoc fue andar cerca de Dios toda su vida, y esto fue lo que agradó a Dios. Muchos creyentes han tenido una fe como la de Enoc y han andado con Dios y han agradado a Dios toda su vida. Y bueno, no han sido perfectos, como tampoco han sido trasladados al cielo, como lo fue Enoc. ¿Cuál fue el otro que fue trasladado al cielo? Elías. Es posible que Enoc haya sido trasladado al cielo de la misma forma, aunque la Biblia no lo dice acerca de Elías. Elías fue llevado al cielo en un carruaje de fuego. Interprete usted eso, aplíquelo como usted quiera. Yo voy a seguir creyendo que fue llevado al cielo en un platillo volador o algo así, que la persona que vio a Elías ascendiendo al cielo de esa forma, la única forma que lo pudo describir fue diciendo que fue en un carruaje de fuego, pero así fue quizás también Enoc. Ahora, Enoc no andaba alardeando acerca de su tremenda fe o de su fidelidad. Él no andaba con el pecho inflado diciendo, mírenme a mí, que yo soy más santo entre los santos. Yo hasta tengo más fe que la fe del pastor Pereda. Enoc no hubiera hecho eso, mis amados hermanos. Pero el Dios, el creador del cielo y de la tierra, quiso reconocer a Enoc poniéndolo a él en la galería de la fama de la fe. Ahora, ustedes saben que Dios es un Dios soberano, y por eso Dios soberanamente decidió llevarse a Enoc de esa forma al cielo. Ha habido muchos otros cristianos que han andado cerca con Dios sin lugar a duda, y Dios no se ha llevado a ellos en un carruaje de fuego.
Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Establecimos la semana pasada, o por lo menos nos dimos cuenta y admitimos que Dios es un Dios soberano. Y eso significa que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, por el tiempo que Él quiere, con quien Él quiere y sobre quien Él quiere. Dios hace lo que Él quiere y se quiso llevar a Enoc y a Elías de esa forma maravillosa. Y bueno, en el libro de Apocalipsis, allí hay un pasaje que habla de 2 testigos que van a estar predicando en la ciudad de Jerusalén durante los últimos 3 años y medio de los últimos 7, o sea, en pleno tiempo de tribulación. Estos 2 testigos de Dios van a estar predicando allí en Jerusalén, en carne y hueso. Y muchos teólogos piensan que esos 2 testigos probablemente son Enoc y Elías, los únicos 2 que ascendieron al cielo y pudieran regresar a la tierra en cuerpo físico. Ellos 2, muchos piensan que ellos van a ser los 2 testigos. Algunos piensan que uno de los 2 testigos es Moisés, pero yo me inclino más a pensar que va a ser Enoc y Elías los 2 testigos. Ahora, noten el tercer ejemplo que tenemos en los patriarcas, el ejemplo de Noé, que hace poco predicamos 2 sermones durante Semana Santa acerca de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido que por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Y por la fe, por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Ya estudiamos este año durante Semana Santa que le tomó 70 años a Noé y a sus 3 hijos a fabricar ese gigantesco arca en un lugar árido, en un lugar donde no había mar y donde no llovía muy a menudo. Hay que tener fe, ¿no está usted de acuerdo? Hay que tener fe para trabajar 70 años en una labor ardua antes que se cumpliera lo que Dios le advirtió que iba a suceder. ¿Cuántos de ustedes hubieran trabajado 70 años? Tú sabes, la fe de Noé fue una fe extraordinaria. Por esto yo sé que Noé no fue un creyente pentecostal. No. Ningún creyente pentecostal tiene la fe que tuvo Noé. Ninguno trabajaría 70 años esperando que cayera la primera gota de agua del diluvio. No, mis amados hermanos. Nuestros hermanos pentecostales, ellos quieren utilizar la fe para conseguir lo que ellos quieren ahora. Yo no voy a esperar 70 años. Entonces, por eso yo pienso que Noé no fue un creyente pentecostal. No hubiera sido uno bueno, anyway. La gente se burlaba de Noé cuando pasaba por el lugar donde él estaba fabricando el arca. Imagínense cómo lo criticaban. El loco viejo Noé, fabricando un barco en un lugar donde no hay agua, no hay mar, no hay río, no hay ni siquiera mucha lluvia. Se reían de él hasta que Dios cerró la puerta del arca y comenzó a llover. Entonces ya la gente no se reía de Noé. Más bien yo me imagino que la gente corrió hacia el arca y estaban dando golpes en la puerta del arca, gritándole a Noé: Noé, ábrenos la puerta. El único problema es que Noé no podía abrir la puerta por dentro, porque Dios fue el que cerró la puerta del arca y Dios la cerró por fuera. Otro ejemplo más, el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oye, qué fe más grande. Sin lugar a dudas, Abraham
es conocido como el padre de la fe, el padre de la fe, porque Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela, deja aquí todos tus parientes y tus amigos. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos a hacer eso? Yo ni siquiera puedo sacar a Rita de Miami. Y tú sabes, ella quiere pasar la tribulación aquí y yo me imagino que yo voy a tener que pasarla aquí con ella, aguantando de la mano hasta que me vengan a recoger y me arranquen la cabeza. Pero bueno, mis amados hermanos, Abraham decidió obedecer a Dios. Dios le dijo, vete y yo te voy a mostrar la tierra que yo te voy a dar a ti por herencia, a ti y a tus hijos. Eso fue un gigantesco paso de fe. Noten lo que dice en Hebreos, versículo 9, 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, Abraham estaba indocumentado allí en la tierra de Canaán. Dios le prometió que se la iba a dar, pero no se la dio inmediatamente. Y estaba morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, noten esto, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Tú sabes lo que es vivir en una tienda, en un lugar árido así, un lugar donde en muchas partes es desierta? Una casa de campaña en una tienda. Yo no hubiera hecho eso, a menos que me hubieran conseguido una tienda con aire acondicionado, con una tubería de agua, entrar en mi tienda y con agua caliente para poderme bañar, porque con agua fría yo me bañara una vez a la semana, si acaso. Tengo que tener agua caliente. Pero así vivió Abraham toda su vida en una casa de campaña, señores, en una tienda. Nunca fabricó una casa. Qué testimonio de fe. Pero fíjense, algo hasta más notable. Abraham vivió toda su vida y se murió. Y en esta vida nunca vio esa ciudad que Dios le había mostrado, celestial, y sin duda se la mostró. Pero él vivió toda su vida y nunca entró en esa ciudad, nunca la vio. Ahora, solo un loco pudo haber hecho lo que hizo Abraham, dirían algunos. Pero ¿sabe qué, mis amados? Abraham no estaba loco, sino que creyó en la promesa que Dios le había hecho. Su esposa, Sara, también es mencionada aquí. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pues fíjense, amadas hermanas, Dios no discrimina en cuanto a género. Una mención de una mujer en la galería de la fama de la fe. Y bueno, nosotros sabemos que ni la fe de Abraham ni la fe de Sara fue perfecta, porque cuando Abraham oyó a Dios prometerle un hijo, ¿tú sabes la primera reacción que tuvo Abraham se rió? Y cuando Sara también escuchó a Dios decir que le iba a dar un hijo, tú sabes, ella también se rió. Pero ¿quién la puede culpar? Abraham tenía 100 años, ella tenía 90. Y ella pensó, con este viejo, que no se puede levantar ni de la cama, a menos que yo lo ayude, yo voy a tener un hijo con él. Era algo imposible de creer, mis amados. Pero así Dios lo hizo, ellos creyeron. ¿Sabía usted que el nombre Isaac significa
risa. Le pusieron al muchacho Isaac risa, porque eso es lo que Abraham recordaba del anuncio que él iba a tener ese hijo con Sara, una mujer estéril, mis amados hermanos. Pero bueno, el milagro que Dios hizo en Abraham fue un milagro completo. No vayan a pensar como yo antes pensaba, que Dios permitió que él un día engendrara a Isaac en el vientre de Sara. Oh no, Dios lo sanó completamente. ¿Sabías tú? Si tuviéramos tiempo, que no lo tenemos, pudiéramos ir al capítulo 25 de Génesis. Yo voy a dejar que ustedes lo busquen más adelante. 25 de Génesis, los primeros creo que 5 o 6 versículos. Ahí leemos que después de la muerte de Sara, ¿tú sabes lo que hizo Abraham? Él se casó de nuevo con otra señora, Sétura, y tuvo como 7 hijos con ella, 7 hijos varones, dicho sea de paso, porque en aquel entonces, perdónenme hermanas, pero las mujeres no se contaban entre los hijos. Pudo haber tenido varias hijas también. Y no solo esto, en el capítulo 25, ahí en el pasaje que yo le estoy señalando, Abraham tuvo varias concubinas también. O sea, a los 100 y pico de años, él murió a los 175 años. Y todavía estaba engendrando hijos. Así que la sanidad que Dios hizo en Abraham fue completa. Ahora, si yo fuera un poquito más sinvergüenza de lo que yo soy o de lo que nosotros somos, yo le diría a ustedes, oye, Dios puede hacer el mismo milagro que hizo en Abraham, lo puede hacer en tu vida también. Pero tú tienes que demostrarle a Dios que tú tienes fe para ser sanado de esa forma. Y la forma de demostrarle a Dios que tú tienes fe para ser sanado es dando una buena ofrenda. Mientras más grande sea la ofrenda, más fe tú le estás demostrando a Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que lo que Él hizo en Abraham lo puede hacer en ti. Digan amén, hermanos. Pero no lo va a hacer en ti, ni en mí. Eso fue algo único que Dios hizo a Abraham porque se lo había prometido. Tú vas a ser padre de mucha gente a través de Isaac. Pero su sanidad, la sanidad de su cuerpo fue completa. Y él se volvió a casar y tuvo más hijos que los que tuvo con Sara, mis amados hermanos. No te digo yo que cuando Dios hace algo, Él lo hace bien. Él sabe cómo hacerlo. Y Él no deja nada a medias. Y Él nunca falla. Siempre sana. Y es maravilloso. Pero bueno, no se animen, hermanos. Él no lo va a hacer en la vida tuya ni en la mía. Conforme a la fe murieron todos estos. Esto es lo más grande. Fíjense. Conforme a la fe murieron todos los patriarcas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, de regresar. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, Abraham y los patriarcas que creyeron en la misma promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Vida después de la vida y una vida mejor después de la muerte. Una vida en la ciudad celestial, en el cielo donde Dios mora. Y ellos lo creyeron. Un cristiano de esos que piensa que con la fe va a alcanzar riquezas de este mundo, diría que estas gentes no deben estar mencionados en la galería de la fama de la fe, porque ellos no obtuvieron nada.
de lo que Dios le había prometido. Pero fíjense algo aquí importante, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Oye, qué maravilloso. Tú sabes, Dios siempre estaba diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es una cosa que usted sea conocido en referencia de Dios, es otra que Dios sea conocido en referencia suya. La fe de estos hombres y mujeres fue grande, mis amados hermanos, y él no se avergonzaba de llamarse el Dios de ellos. En Hebreos 11, 17 a 19, aquí tenemos otra prueba de la fe enorme que tuvo Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac, ese hijo de Risa, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es interesantísimo esta historia. Tú sabes, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo Isaac en un monte, una montaña, donde yo te voy a señalar. Allí yo quiero que tú me lo ofrezcas en holocausto. Y tú sabes lo que hizo Abraham. Probablemente no durmió muy bien esa noche, tú sabes. Imagínense lo que Dios le estaba pidiendo, su unigénito. Pero en la mañana temprano, él enarbaldó a su asno, levantó a Isaac desde temprano y le dijo, hijo, ven conmigo que vamos a hacer un sacrificio de Jehová en un monte donde él nos va a señalar. E Isaac se fue dando cuenta, padre mío, pero aquí está la leña, tenemos la leña, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le decía a Isaac, hijo, no te preocupes, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Sabías tú que el hijo Isaac tenía alrededor de unos 14, 15 años cuando Abraham lo iba a ofrecer? Así que imagínense, qué obediencia la de Isaac. A los 14 años yo intentar hacer algo así con mi hijo José, mientras a trompadas. Sin embargo, Isaac fue ahí como un corderito, y lo que su padre, seguro que Isaac le dijo, papi, pero ¿qué tú haces? Hasta que lo vio ponerlo en el altar y levantó el cuchillo, entonces ya no había duda. Este padre mío se ha enloquecido, me va a clavar ese cuchillo en el pecho. Yo soy el cordero que mi padre le va a ofrecer a Dios. Pero ¿sabe qué? Lo interesante es que Abraham no titubeó, y tenemos la razón aquí. Abraham pensó, bueno, él me prometió que yo iba a tener una descendencia de este hijo mío, ahora me manda a matarlo, pero yo sé que ese Dios en el cual yo he creído, él es poderoso de volverlo a resucitar después que yo le clave este cuchillo en el pecho. Y por eso no titubeó, no se frenó. Ahora yo siempre añado cuando hago este cuento, no vaya a pensar que usted va a poder matar a su hijo, Danilo, no vaya a pensar eso. Dios no te dijo a ti eso, ni a mí tampoco. Solo Abraham se lo dijo. No tenemos que tratar nosotros de hacer lo mismo. Pero así era la fe de Abraham. Enseguida no titubeó, salió con su hijo temprano en la mañana para ofrecer a su hijo Isaac, sabiendo que Dios lo iba a resucitar, aun si él se lo ofreciera a Dios en un holocausto. Y por último, mis amados hermanos, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto, de nuevo, a las cosas venideras, a las cosas que Dios les había prometido. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Sí, y por la fe, al morir, José mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto.
y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y le dijo a sus hijos y a sus nietos, no dejen mis huesos aquí en Egipto, sino llévenme a la tierra prometida, la cual yo no he visto, pero yo sé que Dios se la va a dar a su pueblo, y yo quiero que ustedes me entierren allí. Lo más sobresaliente de la fe de los patriarcas, anoten esto y recuerden, es que ellos tuvieron fe en algo que no se realizó durante sus vidas. Toda su vida creyendo en una promesa que nunca la vieron realizarse. La fe de ellos, mis amados, se pone en contraste con la fe que se promulga hoy en día, que es una fe que ni siquiera se debe llamar así. No es una fe verdadera, sino que es una idea, es un ideal basado en gratificación instantánea. O sea, los creyentes de hoy en día, cuando le piden algo a Dios, le dicen, Dios, dámelo, y dámelo ahora mismo, porque yo creo que tú tienes poder y tú me puedes dar el milagro que yo te estoy pidiendo, dámelo ahora. Como dijo Benny Hinn un día, ya yo estoy cansado de oír hablar del oro que hay en el cielo. Yo no quiero oír más que me digan que hay oro en el cielo. Yo quiero el oro ahora. Ahora, sin vergüenza. Ay, Dios mío. Cada vez que yo veo a Paula Cain White, así se llama la señora, Paula White Cain, se llama la señora pastora que está aconsejando a nuestro presidente. ¿Sabían ustedes que ella fue novia de Benny Hinn? Adúltera de Benny Hinn. Cada vez que yo veo a esa mujer al lado del presidente Trump, se me erizan los pelos en el brazo. Y el pobrecito, él no sabe nada mejor todavía. Pero bueno, yo creo, y esto es una profecía, acuérdense que yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero yo he visto un cambio tan radical en el presidente Trump, que yo creo que el testimonio del vicepresidente y de la esposa del vicepresidente Dios utilizó a Pence para llevar a Donald Trump a los pies de Cristo. El cambio que él ha tenido no se puede explicar de otra forma, sino con un verdadero nuevo nacimiento espiritual, porque el hombre que nosotros vemos ahora no es el mismo de hace 4 años atrás, no es el mismo. Pero él no lo puede anunciar, imagínate, si él anuncia eso, ¿qué va? Lo van a perseguir y lo van a matar con ganas. Pero quizás después de las próximas elecciones, si Dios nos acompaña y él sale reelegido, maybe one day vamos a ir a nuestro presidente dando testimonio de la fe que él ha puesto en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos a través de la iglesia virtual la próxima semana con el favor de Dios. Raúl y Vivian, tengan un buen día.